Vamos a realizar ahora el estudio de probabilidades, pero antes de ello debemos conocer el principio fundamental del conteo, las combinaciones y permutaciones. Un grupo está formado por 60 muchachas y 60 muchachos. ¿En cuántas formas se puede seleccionar un comité que tenga presidente, vicepresidente, tesorero y secretario? Pero con las siguientes condiciones: que el tesorero debe ser una muchacha y el secretario debe ser un muchacho. Y además, un estudiante no puede tener más de un cargo. En esos casos, el principio fundamental de conteo dice que cuando tenemos diferentes etapas sucesivas, el número posible de resultados es una multiplicación de las posibilidades de cada etapa. En este caso, vamos a poner: el comité debe estar formado por un presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Pero vamos a darle prioridad a las condiciones. En este caso, primero debemos escoger el tesorero y luego el secretario. Y al final vamos a establecer cuántas opciones tenemos para presidente y vicepresidente. Entonces, si el tesorero debe ser una muchacha, y como hay 60 muchachas, entonces hay 60 opciones para la elección de tesorero. Como el secretario debe ser un muchacho, entonces también ahí tenemos 40 opciones para este cargo. Por el principio fundamental del conteo, las posibilidades serían 60, por el momento serían 60 por 40. Ahora, para elegir al presidente, ahí no indica si es un hombre o una mujer. Por lo tanto, tenemos 60 más 40, tendríamos 100 posibilidades. Sin embargo, la tercera condición indica que los estudiantes ningún estudiante puede tener más de un cargo. Es decir, que si ya hemos escogido una muchacha para el cargo de tesorero y un secretario para el cargo un muchacho para el cargo de secretario, solamente nos quedarían 98 opciones de las 100. Entonces aquí sería por 98. Y para el puesto, de la misma manera, para el puesto de vicepresidente solamente tendríamos, si ya hemos cogido aquí 3 estudiantes, ya solamente aquí tendríamos 97 opciones. Eso nos daría un total de 60 por 40 por 98 por 97, que sería 22.814.400. ¿400 qué? La pregunta era ¿en cuántas formas? Entonces 22.814.400 formas. En ese número de formas se podrían escoger esta cantidad de comités diferentes con esas condiciones. Las permutaciones son variaciones en las cuales podemos ordenar un grupo de objetos. En este caso nos preguntan ¿de cuántas formas es posible acomodar 5 libros en un librero? La fórmula para las permutaciones, donde aquí se lee permutación de n en r, donde n es el número total de objetos y r es la cantidad en grupos de cuánto voy a formar. En este caso, si voy a acomodar 5 libros, yo puedo formar grupos de 1, de 2, de 3, de 4 o de 5 libros. Pero en el problema específicamente me indica que acomode los 5 libros del librero. En las permutaciones tenemos que recordar que el orden importa. Es decir, importa saber cuál de los objetos está en primer lugar, cuál está en segundo, en tercero, en cuarto, etc. Entonces, la permutación que calcularíamos aquí sería cuál es la permutación de 5 en 5. Es decir, cuántos grupos de 5 puedo formar con los 5 libros. Si aplicamos la fórmula, la permutación de 5 en 5 sería 5 factorial dividido para 5 menos 5 factorial. Por definición,
0 factorial se conoce que es 1, por lo tanto 5 factorial sobre 5 menos 5 va a ser 0 factorial, pero como ya hemos dicho 0 factorial es 1, por lo tanto esto sería igual a 5 factorial. Y 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo cual sería 20, 60, 120. Es decir, que los 5 libros se podían acomodar de 120 formas en el librero. Otra forma de verlo es de esta manera. Si en la primera posición yo tengo 5 opciones para colocar un libro, si ya coloco un libro en la primera posición, ese libro ya no lo puedo poner en la segunda, por lo tanto en la segunda ya solamente tendría 4 opciones. Y así sucesivamente. Aquí solamente tendría 3, aquí tendría 2 y aquí tendría 1. Por el principio del conteo, esto va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que será también 5 factorial, que será 120 formas. Es decir, los 5 libros los puedo ordenar de 120 formas, donde sí importará en qué orden vaya cada libro. En cambio, si queremos hacer permutaciones en las cuales no vamos a hacer grupos del mismo número del total de objetos, tenemos una permutación como en este caso. Un comité está eligiendo presidente, vicepresidente y secretario de entre sus 3 integrantes. ¿De cuántas maneras distintas puede hacerse eso? Es decir, ¿cuántos grupos de 3 puedo formar con esos 13 integrantes? Eso sería la permutación de 13 en 3. Eso sería 13 factorial dividido para 13 menos 3 factorial. Esto sería igual a 13 factorial dividido para 10 factorial. Si descomponemos 13 factorial es 13 por 12 por 11 y por 10 factorial, que al dividirse para 10 factorial se simplifica y la respuesta sería 13 por 12 por 11, que serían 1716 maneras en las cuales se puede elegir un comité de 3 personas a partir de 3 integrantes. Aquí también importa el orden, porque importa saber cuál de los integrantes es presidente, cuál es vicepresidente y cuál es secretario. En la calculadora también podemos utilizar la opción permutaciones, escribiendo dependiendo del modelo de la calculadora, 13 n permutación r, a veces hay que utilizar shift 3 y luego presionar igual y tendríamos el resultado directamente. Las combinaciones son variaciones en las cuales el orden no importa. El director del departamento de personal entrevista a 8 personas para ocupar 3 vacantes idénticas. ¿Cuántos grupos diferentes podrían ser elegidos? En este caso, las combinaciones se calculan utilizando esta expresión. La combinación de n en r es igual a n factorial, que es el número total de datos, y r viene a ser el grupos de cuántos voy a formar. Entonces, la combinación de n es n factorial, n dividido para n menos r factorial, que hasta en ese punto es igual a la permutación, pero además dividido para r factorial. ¿Por qué? Porque en las permutaciones hay muchos grupos que se repiten. Es igual que si yo escojo el grupo ABC, o que escoja el grupo BCA, o que escoja el grupo CBA. En realidad, todos se tratan del mismo grupo repetido una cantidad 3 factorial veces, o sea 6 veces. Por eso es que se divide para poder suprimir la cantidad de veces que está repetido un grupo. En este caso, ¿cuántos grupos diferentes podríamos formar? Sería la combinación de 8 en 3.
La combinación de 8 en 3, es decir, ¿cuántos grupos de 3 podría formar a partir de 8 candidatos? La combinación de 8 en 3 será entonces 8 factorial dividido para 8 menos 3 factorial y dividido además para 3 factorial. Esto va a ser igual a 8 factorial dividido para 3 factorial por 5 factorial. Si descomponemos el 8 factorial sería 8 por 7 por 6 por 5 factorial dividido para 3 factorial 5 factorial. Simplificamos 5 factorial y lo que nos queda es 8 por 7 por 6 dividido para 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Si simplificamos aquí, mitad 1, mitad 3, o mejor todavía, mitad 1, mitad 4, tercera 1, tercera 2, el resultado sería 4 por 2, 8 por 7, 56. Entonces, se podrían escoger 56 grupos diferentes. Es decir, no habría ningún grupo que se repita. En la calculadora también podemos realizar la operación escribiendo el número 8, dependiendo del modelo de la calculadora, la combinación utilizando el botón N combinación R y luego el número 3 y presionando igual. Verifiquemos eso, 8 combinación 3 es 56 también. Entonces, 56 grupos diferentes se podrían formar a partir, 56 grupos de 3 a partir de 8 candidatos. Un profesor le da a sus alumnos una lista de 20 preguntas, de las cuales escogerá 8 preguntas para el examen final. Si uno de los alumnos sabe cómo responder 14 de las preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que pueda responder exactamente las 8 preguntas? Para calcular la probabilidad, determinamos que la probabilidad de un evento A va a ser el número de veces que puede ocurrir el evento A dividido por el espacio muestral, donde el espacio muestral son todas las posibilidades existentes. En este caso, el espacio muestral va a ser cuántos grupos de 8 o cuántos grupos de 8 preguntas puede generar el profesor a partir de las 20 preguntas disponibles. Entonces, eso va a ser igual a la combinación de 20 en 8. ¿Cuántos grupos de 8 preguntas puedo generar con las 20 preguntas disponibles? La combinación de 20 en 8 va a ser 20 combinación 8. El profesor puede generar 125.970 exámenes de 8 preguntas. Es decir, 125.970 posibles exámenes de 8 preguntas. Ese sería nuestro espacio muestral. Ahora, si el estudiante conoce 14 de las 20 preguntas, de las 14 preguntas, ¿cuántos grupos de 8 podría formar con esas preguntas que sí sabe? Eso sería la combinación de 14 en 8. La combinación de 14 en 8 es 3003 grupos de 8 preguntas que sí conoce o que sí puede responder. Entonces, la probabilidad de que el alumno conteste las 8 preguntas va a ser la división, la probabilidad del evento va a ser la división de el número de preguntas que puede contestar dividido para el número total de preguntas que pueden tomarse en la prueba.
Esto es 3003 dividido para 125.970. Eso nos da una probabilidad de 0.0238. Recuerden que la probabilidad es un valor que está entre 0 y 1. Mientras más nos acercamos al 0, es menos probable que ocurra el evento, y mientras más nos acercamos al 1, es más probable que ocurra el evento. Si esto lo escribimos en porcentajes, si lo multiplicamos por 100, nos va a dar 2.38%. Esa es la probabilidad de que el alumno conteste las 8 preguntas correctas, dado que conoce 14 de las 20. Como verán, la probabilidad es bastante baja, así que lo mejor es estudiar las 20 preguntas.